Revelado el milagro transformador de Gemima, la nueva bendición de Job en su hora más oscura. En el tercer año de Joacim, en la tierra de Uz, donde la luz y las sombras se entrelazan, habitaba un hombre llamado Job, recto y temeroso de Dios. Job había sido bendecido con una familia numerosa, riquezas incomparables y la admiración de su comunidad. Sin embargo, una tragedia sin precedentes cayó sobre él: la pérdida de sus 10 hijos, su abundancia despojada y finalmente su salud arruinada, cubierto de llagas y en profundo dolor. El lamento de su pérdida resonaba en los confines de su hogar, mientras el eco del sufrimiento era palpable en la atmósfera de la tierra. En medio de esta oscuridad, Gemima, la hija de Job, surgió como un faro de esperanza, una paloma en medio de la tempestad. Su nombre, que significa paloma, simbolizaba la paz que aún podía vivir en el corazón, un regalo divino incluso en medio de la desesperación. Con su delicada belleza y su espíritu lleno de fe, Gemima se convirtió en el consuelo de su padre, recordándole que el Dios de su padre era un Dios de restauración. Un día, mientras Job descansaba en su lecho, con la mirada perdida en el vacío, Gemima se acercó, su rostro iluminado por una luz interna que parecía desafiar la oscuridad que los rodeaba. «Padre», habló con voz suave pero firme, «he sentido en mi corazón que Dios no ha olvidado nuestras súplicas. Él traerá restauración a nuestra vida. Aunque el sufrimiento se haya hecho tan grande como nuestro dolor, el Dios de nuestros ancestros es un Dios que promete redención». A medida que las palabras de Gemima resonaban en el alma de Job, un destello de esperanza pareció brillar en su corazón quebrantado. Vio en su hija reflejos de su propia fe, que alguna vez ardió con fuerza. Sin embargo, la comunidad de Uz no compartía la esperanza de Gemima. Los murmullos de incredulidad y dudas impregnaban el aire. Sus amigos, quienes habían venido a ofrecer consuelo, cuestionaban no solo el sufrimiento de Job, sino la justicia misma de Dios. La tensión entre la fe de Gemima y el escepticismo de los que observaban su situación se tornó en un poderoso conflicto. Una mañana, el sol comenzó a ascender sobre el horizonte, iluminando las flores silvestres que despertaban en el campo. Gemima salió, sus pies descalzos tocando la tierra aún fría de la mañana. Arrodillándose entre las flores, elevó sus manos al cielo, un gesto puro de adoración y súplica. «Señor de los ejércitos, escucha mi oración. Sabemos que tú ves nuestro sufrimiento. Te ruego que traigas luz a esta sombra». El eco de su oración resonó en su hogar, aún más fuerte que las dudas que la rodeaban. Y sin saberlo, Gemima empezó a abrir una puerta hacia el futuro. La historia de su vida se entrelazaba con la de su padre, quien batallaba con su dolor y su fe tambaleante. Algo fundamental en medio de su agonía: habían de hallar propósito en su sufrimiento. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Era evidente que la respuesta a la angustia de Job y la esperanza de Gemima aún permanecía oculta en el misterio de la voluntad divina. La noche era larga y su dolor profundo, pero la luz de una nueva mañana estaba por revelarse. ¿Resuena el clamor de Gemima en el corazón del Creador? La paz que ella sentía podría ser el milagro que su padre necesitaba. Pero en este viaje doloroso, el desenlace seguía esperando, dejando a ambos pendiendo de la promesa divina. Mientras el sol continuaba su ascenso en el cielo, su luz dorada tocaba los rostros aldeanos como un recordatorio de la fidelidad de Dios. Job, aún sumido en la tristeza, sintió un ligero calor en su corazón, como si las palabras de su hija hubieran echado raíces en su alma. Al observar al horizonte, su mente estaba atrapada en la lucha entre el sufrimiento y la esperanza, entre la duda y la fe. En la aldea, los murmullos de sus amigos se intensificaban. Elifaz, amigo de Job, se puso de pie, su voz resonando en el aire, llena de pena y confusión.
Job, tu sufrimiento no puede ser en vano. ¿Acaso no es suficiente para ti? La justicia divina no se puede cuestionar, y tus pruebas son testimonio de alguna falta oculta. Ante esto, Job, aún más abatido, levantó sus ojos hacia Elifaz, y con la amargura de su corazón respondió: ¿acaso mi dolor es respuesta a un pecado? Si es así, ruego a Dios que me muestre mis faltas, pero también sé que mi Redentor vive. Jemima, escuchando la conversación, sintió en su interior un fervor renovado. No podía permitir que las voces de la desesperanza ahogaran la fragancia de la fe. Se acercó a su padre y los otros hombres, levantando su mano para pedir silencio. «Padre, no temas al pesar de tus amigos», dijo Jemima, su voz resonando como un canto esperanzador, «porque Dios es un Dios de maravillas. Él puede traer belleza de las cenizas. ¿No es esto lo que hemos de recordar?». Los hombres callaron y una atmósfera de tensión y reverencia envolvió el momento. La convicción de Jemima tocó algo profundo en aquellos hombres que miraban a Job como si los muros del desánimo comenzaran a quebrarse ante la luz en su corazón. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el manto oscuro del cielo, una inquietante calma invadió el hogar de Job. Su hija, el faro de esperanza, estaba casi a su lado, en oración. «Señor», imploró Jemima con ferviente devoción, «te ruego que muestres tu gloria. Permite que mi padre vea tu mano en esta oscuridad». Los susurros del viento parecían acoger su súplica, mientras que una presencia palpable del Altísimo llenaba la habitación. Job, sintiendo la paz de su hija, se reclamó entre recuerdos de su fe perdurable. En su mente, recordó las bendiciones de antaño y la razón por la cual temía a Yahvé, un compromiso profundo que superaba su sufrimiento presente. «Señor, ¿dónde estás en este sufrimiento?», se preguntó, y aunque la tristeza aún pesaba sobre su pecho, sintió una respuesta que no venía de su cabeza, sino de su espíritu. «Estoy contigo, hijo mío». Era un susurro del cielo, prometiendo que la redención estaba cerca. A la mañana siguiente, mientras el alba desnudaba el cielo de su oscuro manto, Job vio visiones de lo que estaba por venir. Decidió hacer una ofrenda, no como un gesto de desespero, sino como un acto de fe. Estaba decidido a clamar a Dios con su corazón intacto, reafirmando su confianza en el Dios que hace nuevas todas las cosas. En medio de su ofrenda, Jemima se arrodilló, y una presencia poderosa se manifestaba por toda la habitación. La atmósfera vibraba con vida. Era como si el cielo y la tierra se encontraran. Job miró a su hija, y su corazón latió con un nuevo fuego. Quizás, solo quizás, pensó, la respuesta a nuestras súplicas está a un susurro de distancia. Mientras la tarde caía y las sombras comenzaban a alargarse, la paz que Jemima había buscado llevó a los hombres de Uz a reflexionar. Cada uno sentía un cambio, una inquietud en sus corazones. La fe de Jemima era como un combustible que avivaba las llamas de esperanza en ellos, empujándolos a cuestionar sus propios entendimientos de la justicia divina. ¿Sería posible que, a través del sufrimiento extremo del justo Job, Dios tuviera un plan más grande para la restauración de no solo él, sino de todos los que lo rodeaban? ¿Podría esta prueba ser solo el preludio a un milagro aún mayor? ¿Una manifestación de la gloria de Dios que sería recordada por generaciones? Jemima, con su espíritu vibrante y su fe inquebrantable, seguía orando. «Señor, revela tu gloria, y que se cumplan tus propósitos en medio de nuestra aflicción». Así, en la intersección del sufrimiento y la esperanza, se establecía un puente hacia lo desconocido. En ese momento, el cielo parecía abrirse, como si estuviera listo para revelar la majestad del plan soberano de Dios, dejando latente la pregunta que resonaría: ¿qué milagros aguardaban en la redención divina? A medida que el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, su luz se volvía de un ardiente tono anaranjado que envolvía el hogar de Job en una atmósfera de expectativa. Los murmullos en torno a él no se desvanecían, como eco de las incertidumbres que aún atormentaban su espíritu. Sin embargo, la confianza de Jemima, como un faro de luz, iluminaba la penumbra en la que se hallaban. «Padre», dijo Jemima, con una determinación renaciente en su voz, «es tiempo de buscar el rostro de nuestro Dios con fervor. No debemos quedarnos atrapados en nuestro dolor.
Debemos elevarnos sobre las circunstancias y clamar a jardín de la vida. Job, mirando a su hija, sintió el peso de la tristeza abrumarle menos. ¿Cómo podemos hacerlo, mi pequeña? Los cielos parecen lejanos y mi corazón está hecho pedazos, respondió con un hilo de voz. No olvides, amado Padre, que incluso en la oscura noche, el cielo sigue siendo testigo de nuestra fe. Recuerda las obras asombrosas de nuestro Dios, exclamó Jemima con pasión. Job se sintió impulsado por las palabras de su hija. Decidió que no se rendiría en su búsqueda de Dios. Esa noche se reunió con Jemima y los amigos que aún lo rodeaban. Aún en medio de su sufrimiento, el deseo de invocar a Dios despertó en él. Reunámonos en oración, dijo Job, su voz resonando con nueva fuerza. Clamemos al Altísimo para que nos hable. Poco a poco, aquellos hombres asentaron su prejuicio y se unieron una vez más a Job. Elifaz, con su presencia de ansiedad, fue el primero en elevar su voz en súplica. Oh Dios, escucha nuestras súplicas. Vemos la tristeza en este hombre fiel. Si hay verdad en nuestras palabras, en el dolor de Job, te pedimos que presentes tu razón. Revela tu propósito en medio de su angustia. Mientras oraban, la atmósfera comenzó a transformarse. Los vientos afuera aullaban como si la creación misma respondiera a su llamado. La angustia del alma de Job se fusionó con la certeza de un Dios que escucha. En esos momentos de fervor compartido, un destello de luz brillante iluminó la estancia, llenando el espacio con una energía vibrante. Job, postrado en el suelo, pudo sentir la presencia de Dios de forma más nítida que nunca. Era un aliento que renovaba, un toque cálido que abrazaba su dolor. Padre, no quiero más que conocer tu voluntad. Ruego que tu luz brille en mi miseria, compartió Job con lágrimas en los ojos. Fue entonces cuando la voz del Altísimo resonó, no en truenos, sino en la sutileza de un susurro. Job, mi propósito en ti es más vasto de lo que imaginas. A través de tu sufrimiento, las semillas de esperanza están siendo sembradas en el corazón de muchos. Te he llamado para que sean amigos de mi propósito, y en el giro del quebranto, el glorioso renacer está cercano. La sesión de oración se tornó en un grito de júbilo. Jemima, sintiendo la intensidad del momento, exclamó, Padre, Dios ha hablado, su promesa está atada a nuestra fe. Si somos fieles en esta dura prueba, la recompensa será grande. Las palabras de Jemima resonaron a través de la sala. Job se levantó, con una renovada resolución en su corazón. Aquello que una vez era desolador, ahora se transformaba en un campo fértil de esperanza. Entendió que su dolor, aunque profundo, servía a un propósito mayor que él, que no podía comprender en ese momento. A la mañana siguiente, la alabanza llenó la aldea, mientras Job, acompañado de Jemima, salió a compartir su renacer espiritual. El viento soplaba entre los árboles como si la misma naturaleza celebrara el nuevo amanecer en la vida de Job. Pero en lo más profundo de su ser, un nuevo suspenso aguardaba por descubrirse, una indignante verdad que se revelaría poco a poco en el plan de Dios. Job, hay algo más en el horizonte, murmuró la voz interior del Altísimo. A través de tu sufrimiento nacerá una historia de redención que resonará a lo largo de generaciones. La fidelidad de tu angustia y la fe de Jemima serán el testimonio que iluminará a los que se encuentran en la oscuridad. Y así, Job se enfrentó a su futuro, aguardando la manifestación del poder divino, mientras el eco de la promesa reverberaba en su corazón. ¿Qué otros milagros aguardaban su fiel respuesta a Dios? A medida que el sol comenzaba a despuntar en el horizonte, su tenue luz filtrándose con suavidad a través de las hojas, era como un eco de la esperanza recién renacida en el corazón de Job. Se sentía ahora como un hombre renovado, invocado por el amor y la promesa de Dios. Sin embargo, el camino hacia la restauración aún estaba envuelto en un misterio cuya revelación estaba por venir. El viento suave acariciaba los rostros de aquellos que se habían reunido alrededor del hogar de Job. Los ancianos, los niños y los amigos, todos aguardaban ansiosos las palabras de Job, cuyo corazón había sido tocado profundamente por el susurro divino. He sentido la voz de Dios, y su promesa llena este lugar, proclamó Job, su voz resonando con la certeza de la fe. Nos ha llamado a resistir,
Nos ha prometido que a través de este sufrimiento se revelará una restauración más brillante. Las palabras de Job despertaron murmullos de esperanza entre el pueblo. En sus corazones anhelaban la sanidad de aquel que había sido su modelo y líder. Jemima, al lado de su padre, lo observaba con ojos desbordantes de orgullo y amor. «Padre, no solo eres un testigo de la fe, sino el portador de la valentía que hemos perdido», dijo su hija con toda la sinceridad que las palabras podían ofrecer. En su corazón, Jemima sentía una profunda conexión con el propósito de Dios. Recordó cómo la voz de Dios había acudido a ellos en sus momentos más oscuros y cómplices. Los días avanzaron y Job se dedicó a compartir su experiencia con los demás. Había en él un ardor que no solo iluminaba su camino, sino que también tocaba vidas alrededor de él. Así, día tras día, el relato del encuentro con Dios se esparcía, y muchos se acercaban, deseosos de escuchar la historia del hombre que había perdido todo, pero había recuperado la esperanza. De repente, en una ocasión, mientras Job hablaba, sintió una conmoción en el aire a su alrededor. Los vientos cambiaron de dirección, y una sombra dulce y poderosa se asentó en él. «¿Qué ocurre?», preguntó con aprensión. Las palabras de su hija resonaron en su mente. «No temas, padre, Dios actúa muchas veces en formas inesperadas». Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Job se reclinó a orar, rogando por sabiduría y claridad. Pronto, la voz del Altísimo lo envolvió nuevamente. «Job, he visto tu fidelidad. A lo largo de tu sufrimiento, he trabajado en el corazón de tu hija. Jemima no solo será una bendición para ti, sino que será una portadora de luz en una tierra oscura». Job volvió su atención hacia Jemima, quien estaba a su lado, orando con fervor. Se dio cuenta de que su fe también había crecido. El sacrificio compartido en la angustia había producido un fruto que florecía ante sus ojos, un don que aún no habían descubierto. Con el corazón latiendo con emoción, Job se volvió hacia Jemima. «Hija, ¿has sentido el llamado de Dios?». Su mirada era tal que Jemima sintió lo profundo de la conexión que compartían, un hilo dorado de deseo divino que los unía. «Padre, siento en mis entrañas que estoy llamada a ayudar a los que sufren y a llevar esperanza a los que han caído», respondió ella con un fervor renovado. «Hay muchos que necesitan escuchar que la oscuridad no es el fin, esa es nuestra misión». Job, asombrado, sintió en su corazón una guía transformadora. «Así que, ¿seremos heraldos de restauración, tú y yo?». Un destello de luz brilló en la distancia mientras las palabras se afianzaban en su espíritu. «Sí, Padre, como portadores del mensaje de esperanza de Dios», respondió Jemima. A medida que las próximas semanas transcurrieron, el eco de su mensaje comenzó a resonar más allá de las colinas. Cada palabra pronunciada, cada acto de bondad, era un ladrillo colocado sobre el cimiento de la nueva obra que Dios estaba labrando con sus vidas. Pero en la profundidad de aquel trabajo, la voz del Altísimo susurraba aún, revelando que este no era el final, sino el comienzo de algo grandioso. «Job, la jornada que te espera es aún más gloriosa. Permite que tu dolor se convierta en refugio para muchos», susurró el Señor con poder. Y así quedó Job, rodeado por su familia y comunidad, en la expectativa de la grandeza divina que estaba por desatarse en ellas. En sus corazones se guardaba la promesa de Dios: un renacer aún mayor está por venir, y con ello la esperanza eterna para todos. Con el amanecer del día siguiente, la brisa fresca arrastraba consigo el eco de la esperanza que Job y Jemima habían sembrado en el corazón del pueblo. Los murmullos de expectación se entrelazaban con el canto de los pájaros, y aquellos que habían llegado para escuchar el relato de Job se preparaban para un nuevo capítulo de su vida, guiados por la fe. Job salió de su albergue, y su figura se alzó como un faro en medio de la multitud. «Hermanos, venid y escuchad lo que el Señor ha puesto en mi corazón», dijo, su voz resonando con la autoridad de una esperanza renovada. «Además de la restauración, me han revelado que una obra maravillosa florecerá a través de mi hija Jemima.
Los rostros se volvieron hacia ella. La joven se sentía humilde bajo la mirada expectante de todos, pero la paz de Dios la envolvía. «Padre, yo solo deseo ser un canal de su amor», expresó Jemima con una reverencia genuina, su voz temblando con fervor. «Dejemos que su luz brille y toque las vidas que yacen en la penumbra». Así, el corazón del pueblo comenzó a latir en unísono con el propósito divino. La obra de restauración que Job había anhelado comenzaba a manifestarse en las acciones de Jemima, quien con cada paso llevaba consigo un mensaje impregnado de compasión. En ese momento, la gente comprendió que su testimonio no solo era el de un hombre que había superado su sufrimiento, sino el de una familia que, unida por el dolor y la fe, se disponía a marcar la diferencia en la vida de otros. Al día siguiente, Jemima se adentró en la aldea vecina, donde los necesitados aguardaban la llegada de palabras de aliento. «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», proclamó, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Sus palabras resonaron con la fuerza de una insurrección contra la desesperanza, y los corazones de hombres y mujeres comenzaron a ser tocados. Mientras Jemima hablaba, Job se quedó detrás, observando, y una inquietud comenzó a formarse en su corazón. Con cada lágrima que se desprendía de los rostros dolientes y cada sonrisa que nacía en medio de la oscuridad, Job sentía la incomprensibilidad del dolor. El sufrimiento aún persistía en él, un recordatorio constante de su batalla. Sin embargo, sabía que a través del sacrificio de su propia angustia, la luz iría disipando las sombras. Aquella noche, Job decidió regresar a su lugar de oración, en busca de la voz que había estado iluminando su camino. «Señor, he visto lo que has hecho a través de Jemima, pero en mi interior hay una batalla que aún me consume», clamó con fervor, sintiendo el peso de su soledad. En ese silencio, la respuesta del Altísimo envió un eco divino a través de su ser. «Job, ¿acaso no entiendes? Tu dolor es el vehículo de la sanidad. A través de ti y de tu hija, muchos serán revividos. Cada prueba lleva consigo un propósito, cada llanto una promesa». Los ojos de Job se abrieron en asombro, comprendiendo que su sufrimiento era parte de la obra de redención que Dios estaba tejiendo. Entonces, ¿este sufrimiento no es vaino? ¿Está llevando a otros a la esperanza?, preguntó con una vulnerabilidad que resonaba en el eco de su fe. «Sí, Job», le respondió la voz austera y dulce a la vez. «He elegido lo débil para confundir a lo fuerte, lo que no es para anular a lo que es». 1 Corintios 1:27. «Prepararé el camino para salvar a aquellos perdidos, y tú serás testigo de la gloria que vendrá». Mientras Job profundizaba en esta revelación, un susurro de expectación se cernía sobre él. ¿Qué transformación poderosa se estaba cocinando en el corazón del pueblo a través de su dolor? La respuesta estaba más cerca de lo que podía imaginar. En el horizonte, la mañana se acercaba, trayendo consigo no solo la luz, sino también la promesa de que algo milagroso estaba por desatarse. Y Job, sintiendo la urgencia en su ser, preparó su corazón para lo que Dios estaba a punto de hacer. La fe en Dios era la única verdad que permanecería, incluso en su oscuridad más profunda. «Prepárate, Job, el milagro está a la puerta, y pronto conocerás el verdadero significado de la restauración». Al despuntar el nuevo día, la luz del sol bañó la tierra en un manto dorado. Jemima, con el corazón lleno de fervor, emprendía su camino de regreso a la aldea, donde la expectación había crecido como las ramas de un árbol en primavera. Sin embargo, antes de alcanzar su destino, un joven llamado Elías se acercó a ella, sus ojos rebosantes de preocupación. «Señorita Jemima», dijo él, respirando con dificultad, «he escuchado que has traído esperanza a nuestra gente, pero en la aldea de Suez los gritos de agonía y desesperanza aún retumban. Necesitan más que solo palabras, claman por acción». El rostro de Jemima se iluminó, pues entendía que el amor de Dios no se limitaba a discursos. «¿Cómo puedo ayudarlos, Elías?», preguntó con determinación.
Podemos ir juntos. Ellos necesitan sanidad dentro de sus almas y sus cuerpos, respondió Elías, con la voz temblorosa, consciente de la urgencia que ofrecía el momento. Mientras se dirigían a Suez, Job, desde la distancia, sintió en su espíritu que la misión de Jemima no terminaría aquí. Se sumergió en la oración, pidiendo al Señor guía y sabiduría para su hija. Revela tu plan, Señor, que ella pueda ser un instrumento de tu paz. La intemperie de sus sufrimientos resonaba, pero en cada palabra y cada clamor al cielo, Job sentía la fortaleza en la fe. Al llegar a Suez, la atmósfera era densa. El aire estaba impregnado de anhelos e incertidumbre. «Miren, es la joven que ha hablado de esperanza», gritó una mujer impelida por el dolor. Los rostros se volvieron, algunos con excepción, otros con la luz de la curiosidad. Jemima se acercó, su corazón latía al unísono con el del pueblo. «Dios no se ha olvidado de ustedes. Estoy aquí para ser su voz, su sanadora», proclamó, sus palabras envolviendo a la multitud como un bálsamo. Los ojos de Jemima brillaban con una luz divina, y mientras hablaba, comenzó a orar por los afligidos. En medio de su oración se levantaron gritos de desesperación, pero también de expectación. Así, el poder de Dios comenzó a manifestarse. Algunos se pusieron de pie, sintiendo la sanidad recorrer sus cuerpos, mientras otros lloraban por las cadenas que finalmente se rompían. En la distancia, Job, que aún oraba, sintió una energía poderosa a través de su corazón, un hilo invisible de la gracia de Dios que unía a su hija con el pueblo. En ese momento, una revelación le llegó con una fuerza que lo dejó sin aliento. «Este es el camino que he trazado, Job. Su sufrimiento, tu fe, ella será la luz que guíe a otros hacia la redención». De repente, el cielo se tornó de un azul profundo y un claro resplandor envolvió el área donde Jemima ministraba. Se oyeron murmullos mientras la multitud reconocía que un milagro se estaba desatando ante sus ojos. Era evidente que algo extraordinario estaba sucediendo, reflejando el poder soberano de Dios. Al ver esto, Jemima recordó las promesas de Dios y su compromiso con su misión. «Todo es posible para el que cree», exclamó, haciendo eco del clamor de su corazón y despertando fe en los que la rodeaban. Mientras la gente respondía al llamado sagrado, una figura sombría se deslizó entre las sombras, observando con resentimiento. Las fuerzas de oscuridad temían el despertar de la fe en las almas que había mantenido cautivas. Era la soledad del dolor lo que alimentaba la desesperación, pero ahora la luz del Altísimo comenzaba a romper la oscuridad. «Job, tus días de desolación están contados», resonó la voz en su corazón. «Él ha puesto en ti la semilla de la esperanza, y a través de tu sufrimiento, un nuevo renacer está a la puerta». Cuando el sol se ponía en el horizonte, un nuevo amanecer espiritual empezaba a gestarse. ¿A dónde conducirá esta obra poderosa de Dios? ¿Cómo se manifestará la gloria de Dios a través de Jemima y Job? La respuesta aguardaba en la próxima alborada, resonando con un eco divino que prometía más de lo que jamás imaginaron. La restauración no era solo un anhelo, estaba a punto de llegar en su forma más espléndida y gloriosa. Mientras la primera luz del amanecer asonaba sobre Suez, las corrientes de esperanza que emanaban de Jemima y Elías se intensificaban en la aldea. El aire vibraba con murmullos de fe, un eco de la promesa divina que resonaba en los corazones de aquellos que habían estado atrapados en la oscuridad. «Recibiremos un milagro», se escuchaba entre los congregados, mientras otros se arrodillaban, derramando lágrimas de gratitud por la inesperada sacudida del cielo sobre ellos. Jemima, sintiendo el peso de la misión que el Señor le había encomendado, buscó la dirección del Espíritu. «Señor, guíame», oró fervorosamente, sintiendo la presencia de Dios como un manto envolvente. «Hazme un vaso de tu amor, un canal de tu sanidad». Mientras tanto, Job, en la distancia, se levantaba de su lugar de oración. Las palabras del Señor aún resonaban en su espíritu. «Tus días de desolación están contados». Con un nuevo fervor, Job se dirigió hacia Suez, decidido a apoyar la obra de su hija y ser testigo del poder de Dios que se desataba. «Hoy veré la gloria de Dios», repitió una y otra vez mientras su fe se avivaba como una antorcha brillante. Al llegar a la aldea,
Job encontró a Jemima rodeada por una multitud de personas que clamaban por liberación. Sus rostros mostraban una mezcla de esperanza y temor como hojas temblorosas ante una inminente tormenta. Cuando Jemima lo vio, corrió a su lado, sus ojos reflejando el brillo del cielo. «Padre, Dios está aquí», exclamó con fervor. «El poder sobrenatural de Él fluye entre nosotros». Antes de que Job pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde el fondo de la multitud. «He perdido todo, no tengo esperanza, ¿qué me queda?». Una mujer, marcada por el dolor y la tristeza, se abrió paso entre la gente. Sus brazos extendidos, anhelantes de paz, clamaban al cielo con desesperación. «Tu sufrimiento no está perdido, hermana», le dijo Jemima acercándose con ternura. «Dios conoce tus lágrimas, Él ha escuchado tu lamento». Jemima, apoyando su mano en el hombro de la mujer, oró fervorosamente, pidiendo a Dios que rompiera las cadenas de la opresión. Las palabras santas se deslizaban de sus labios, empoderadas por la fe que brotaba en su corazón. A medida que Jemima oraba, el aire se volvió pesado. Una calma sobrenatural se esparció y una luz brilló intensamente sobre la mujer. Los presentes sintieron una oleada de poder divino inundar el lugar. «Soy sanada, soy libre», gritó entre sollozos mientras la enfermedad que la había aprisionado se disipaba como la niebla bajo la luz del sol. Las voces de los fieles estallaron en un clamor de alabanza, mientras otros comenzaron a caer de rodillas, convencidos de que el Altísimo estaba entre ellos. Job observaba la escena, sobrecogido por el poder de la intervención divina. «Oh Jehová», susurró en su corazón, «tu bondad es inagotable». En ese momento, el joven Elías, visiblemente emocionado, dio un paso adelante. «Jemima, el poder de Dios se manifiesta. Ahora es el momento de que las cadenas de muchos caigan, no solo de los cuerpos, sino de sus almas. Este es el momento de la liberación colectiva». Con la intervención divina palpándose en el aire, Jemima alcanzó su mano hacia la multitud. «¿Quién aquí desea experimentar el amor de Dios?», preguntó, su voz firme y llena de fe. «Él ha venido para romper nuestras cadenas y darnos vida en abundancia». Mientras la gente se acercaba, el cielo se abrió, y un torrente de luz iluminó a Jemima, Elías y aquellos que deseaban sentir el toque sanador de Dios. «Hoy no solo seré un canal de bendición, sino el testimonio de su gloria», sintiendo el carácter de Dios energizar cada palabra. Pero entre la multitud, la figura sombría que había estado al acecho en las sombras se aferraba aún más a su rencor. «Esto no terminará aquí», susurró en la oscuridad, una voz gélida en el viento. «La luz puede brillar hoy, pero aún hay secretos que no se han revelado». Mientras Job y Jemima asistían a la manifestación de lo sobrenatural, sentían que la lucha no solo era contra el sufrimiento físico, sino también contra las fuerzas que intentaban manipular la esperanza en los corazones de la gente. Y así, mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando la transformación en Suez, un nuevo misterio se proyectaba. ¿Cuál sería el siguiente movimiento del enemigo frente a esta poderosa intervención de Dios? En el altar de la alabanza y en la lucha por el sufrimiento, una revelación aguardaba, una que condujo a Jemima a un entendimiento más profundo del verdadero propósito de su misión y de un plan divino aún mayor. Mientras el clamor de alabanza resonaba en la aldea, un silencio abrumador invadió el corazón de Jemima. Aunque la multitud celebraba la manifestación del poder de Dios, ella sentía el peso de una lucha que iba más allá de lo visible. «Señor, ¿qué más deseas que hagamos?», su corazón suplicaba ante la manifestación del milagro. Entonces, un susurro divino palpó las profundidades de su ser. «Te he llamado a ser un faro en medio de la tormenta». Job, parado al lado de su hija, percibió el leve temblor en la voz de Jemima. «Hija, el Señor es tu fortaleza», la animó, colocando su mano sobre su hombro. Sin embargo, el temor gripaba el alma de Job, quien, a pesar de los milagros, aún sentía el eco de su propio sufrimiento y pérdida.
Recordando el día en que la tragedia lo había alcanzado, comprendió que este era un momento de titulación, una encrucijada entre la desesperanza y la fe redentora. De repente, una sombra se deslizó de entre la multitud. Era una figura familiar, una mujer del pueblo que había sufrido mucho y cuya vida estaba marcada por la tristeza. Sus ojos, una vez llenos de luz, se habían nublado por la pérdida. Se acercó a Jemima y su voz temblorosa resonó como un eco de dolor. ¿Dónde está la esperanza? He perdido a mis hijos y tengo hambre de paz. El ambiente se tornó tenso, los presentes contuvieron la respiración, pues sentían que se estaba gestando algo más profundo. «Dame un milagro, Señor», clamó Jemima, sintiendo que el cielo respondía a su súplica. Ella extendió sus manos hacia la mujer. «Si creemos, todo es posible». Cuando tocó el rostro de la mujer, una chispa de luz iridiscente se encendió entre ellas. Un viento suave, casi susurrante, recorrió el lugar. La mujer, con ojos entrecerrados, comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de desesperanza, sino lágrimas de liberación. «Siento el consuelo del Altísimo», exclamó, mientras una sonrisa comenzaba a brotar de sus labios quebrantados. Los murmullos de la multitud se transformaron en un jubileo de fe renovada. Sin embargo, la sombra que había acechado se movía furtiva, acechando como un lobo a su presa. La voz gélida, ahora más cercana, se deslizó entre los murmullos de la gente. «La verdad siempre se revelará. Aún no habéis visto todo». El temor se filtró en el corazón de Jemima al escuchar estas palabras. ¿Acaso el enemigo se atreverá a desafiar la luz? Su alma clamaba por respuestas. Con una fe renovada, Jemima se giró hacia su padre y los demás. «El Espíritu de Dios nos ha traído hasta aquí. Él es nuestra defensa». A medida que el sol alcanzaba su cúspide, el cielo pareció vibrar, como si la creación misma respondiera a la autoridad del Creador. En ese instante, Jemima sintió que una visión penetraba su corazón. Una multitud, no solo de personas, sino de generaciones, trayendo sus cargas delante de Dios. «Este es solo el principio», susurró al aire, un fervor ardiente encendido en su pecho. Job, observando la luz en los ojos de su hija, comprendió que la transición de su sufrimiento a la gloria de Dios estaba a punto de ser revelada. Hay más por venir, porque el Señor ha prometido restablecer lo que se ha perdido, meditó con intensidad, sintiendo la influencia del Espíritu que sobrepasaba su pasto de desolación. Mientras el eco de la alabanza aumentaba y se entrelazaba con las súplicas, la multitud comenzó a murmurar: «¿Qué más hará el Señor?». Durante un instante, el mundo pareció estar en suspenso, esperando la revelación del siguiente movimiento divino. En ese momento crítico, Jemima, sintiendo la urgencia y la expectativa, levantó su voz. «Hoy no solo se liberan cuerpos, sino que se restauran las almas. El Señor trae nueva esperanza, y es en medio de nuestra lucha que su gloria se manifiesta». La gente, encendida por la verdad, comenzó a alzar sus manos, gritando en júbilo. Sin embargo, en la penumbra, la figura sombría observaba con furia contenida, y la promesa de una revelación aún mayor aguardaba. «No habéis visto ningún poder verdadero todavía. El mayor enemigo no es el que se ve, sino el que permanece escondido», murmuró en un susurro inquietante. Así, en el clamor de la fe y en el despertar del poder divino, los corazones se nutrían de esperanza. Pero aún existía un misterio que aguardaba ser desvelado, un plan soberano de Dios que cambiaría la historia de aquellos reunidos, revelando algo grandioso que trascendería su entendimiento. ¿Cuál sería la próxima revelación del Señor en su perfecta voluntad? El clamor y la alabanza continuaron resonando, mientras la multitud parecía imbuirse en un fervor visceral que atravesaba los corazones. Sin embargo, Jemima sentía un nudo en su estómago. El eco de la voz sombría seguía susurrando en su mente, como un flecha que desgarraba la esperanza.
A medida que la multitud se unía en una danza de glorificación, ella permanecía en la encrucijada del temor y la fe. Padre, dijo en voz baja a Job, hay algo que no podemos ignorar. Estoy convencida de que debemos estar preparados para lo que viene. Job, con su corazón abierto a la voz de su hija y atento a la inquietud en su pecho, asintió. El mismo Dios que nos ha traído hasta aquí nos guiará aún más, hija. Pero sí, deberíamos estar alertas, pues el adversario nunca descansa. De repente, una brisa helada atravesó la aldea, haciendo que la atmósfera se tornara pesada. La multitud, ahora sumida en una especie de trance espiritual, comenzó a callar, como si un manto de intriga se hubiera deslizado sobre ellos. Con gestos nerviosos, algunas personas comenzaron a mirar hacia las sombras de los árboles, como si presentían la cercanía de un peligro inminente. Entonces surgió una figura de detrás de una de las casas, un hombre conocido por su malignidad. La comunidad lo había evitado, pues se decía que tenía la habilidad de atraer el mal. Con una risa burlona, comenzó a pronunciar palabras que cortaban el aire como un acero afilado. ¿Por qué celebrar lo que no se sostiene? Los milagros son solo ilusiones. La verdadera historia se escribe en la oscuridad. ¿Y no veis cómo los hilos del destino se entrelazan? Aquel hombre se acercó y en su voz resonaba una provocación que sembró la duda en muchos. Jemima, llena de valentía, levantó su voz en medio del silencio creciente. Hasta aquí has llegado, adversario. No es de oscuridad de donde provenimos, sino de la luz del Altísimo. Él ha prometido restaurar lo que ha sido perdido y traer todo a su orden perfecto. Las palabras de Jemima despertaron un nuevo fuego en los corazones de los presentes. Sin embargo, el hombre sonrió con desprecio. Las promesas son como sombras en el desierto, pueden desvanecerse en un susurro. Así, con un aire de desafío, se dirigió hacia Jemima, como si buscara desenmascarar la fragilidad de su fe. Job, sintiendo el miedo sutil de aquellos que lo rodeaban, recordó la palabra del Señor a través del profeta. No temas, porque yo estoy contigo. Con firmeza, interrumpió al hombre. Detente, tú no puedes tocar lo que el Señor ha consagrado. El milagro ha comenzado y ni la oscuridad puede oscurecer su luz. Las palabras de Job resonaron con poder y éxtasis, haciendo que muchos alzaran la vista en un clamor de apoyo. Con el clima del enfrentamiento transformándose, la multitud comenzó a unirse en oración ferviente. ¡Viva el Señor de los ejércitos! Él es nuestro refugio y fortaleza. En la confrontación, Jemima sintió que una corriente de poder fluía de su ser, y de sus labios fluyó un cántico nuevo. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con cada palabra, su fe se tornaba un faro que iluminaba las sombras, disipando el temor y la desesperanza. Sin embargo, en el fondo, un llamado misterioso resonaba en su corazón. Una revelación venía, su sufrimiento y su lucha eran parte de un plan divino mayor. En medio de la batalla, sentía que un propósito noble se atesoraba en sus pruebas. Con un ímpetu renovado, recordó las palabras de Isaías: «Estaré contigo en la aflicción». En ese instante, las nubes comenzaron a disiparse en el cielo, dejando pasar una luz radiante que bañaba a todos en su calor. La multitud se sintió invadida de una paz sobrenatural. Jemima, con su mirada fija en el horizonte, proclamó: «Hoy la redención viene a nuestra casa. Le hemos entregado nuestras vidas y el Altísimo manifestará su gloria en medio de nosotros». Pero justo cuando la esperanza florecía, el hombre, con una risa siniestra, gritó: «Aún no habéis visto nada. El verdadero desafío aún está por venir. ¿Quién se levantará cuando la prueba sea verdadera?». Sus palabras resonaron en el aire, dejando un eco inquietante que hacía temblar las almas. Mientras la fe colectiva se enraizaba más allá de la duda, Jemima supo que el camino por delante no solo era un testimonio del poder de Dios. Había un nuevo desafío que revelaría aún más el propósito soberano en medio de sus vidas.
¿Qué pruebas estaban por venir que demostrarían la fortaleza de su fe en aquel que promete ser su luz en la oscuridad? Mientras los ecos de incertidumbre resonaban en el corazón de la multitud, una nueva brisa agitaba las hojas de los árboles, trayendo consigo un airado mensaje del cielo. Jemima, manteniendo la fe firme dentro de su pecho, observó cómo el rostro de su padre Job se iluminaba con el deseo de confrontar la oscuridad. «Debemos permanecer en pie, hija», dijo Job, sintiendo que la fuerza del Señor se enraizaba cada vez más en ellos. «Así es, padre», respondió Jemima, su voz resonando con convicción. «La verdad de Dios trasciende la tormenta. Hoy seremos testigos de su gloria, y el adversario no podrá prevalecer sobre nosotros». Y en ese momento, la multitud comenzó a levantarse en oración colectiva, un murmullo creciente que se transformó en un cántico de alabanza. «El Señor es nuestro refugio, en Él hallamos esperanza», coreaban, cruzando el umbral del miedo hacia la confianza en el poder de Dios. Pero la figura oscura, moviéndose entre la multitud, soltó la risa gruesa como un trueno lejano. ¿Acaso pueden creer que sus cantos desvanecerán la verdad? Ustedes están en el umbral de una prueba que probará su fe. Esperen a ver lo que el destino tiene reservado. Los ecos de su declaración se filtraron en la conciencia de algunos, generando breves momentos de inquietud. Sin embargo, Jemima, sintiendo el ardor de la fe en su interior, comenzó a hablar de nuevo. «Conoce, oh adversario, que no tememos a tus palabras vacías. El Señor es nuestra roca, y nuestra esperanza no permanecerá en tinieblas». Las luces del cielo comenzaron a jugar entre las nubes, mientras su fe emanaba y una atmósfera tangible de lo sobrenatural descendía sobre ellos. Las corrientes de energía divina se entrelazaron a su alrededor, y los corazones de aquellos presentes comenzaron a encenderse. Las sombras se fueron disipando con cada palabra de fe. De repente, una voz profunda resonó, como un eco del cielo. «Job, he escuchado tu angustia y la fe de tu hija. Esta no es solo una batalla sobre lo visible, sino una guerra contra las fuerzas que intentan desviar mi gloria». Era el mismo Dios a quien Job había anhelado escuchar en su sufrimiento. Job, sintiendo que su corazón latía al unísono con el cielo, respondió en humildad: «Señor, te pido que fortalezcas nuestra fe, incluso en medio de la lucha. Dame el valor para enfrentar lo que venga». La multitud permaneció en silencio reverente mientras la presencia del Altísimo llenaba el espacio, y cada corazón latía una oración colectiva. Luego, como si el viento mismo respondiera, un destello de luz iluminó el horizonte, revelando un camino hacia lo desconocido. «Los días de desolación están contando, Job. La restauración no será solo para ti, sino para el pueblo que me clama», retumbó la voz. «Y Jemima, he puesto mi espíritu en ti. A través de ti se encenderán las llamas de la esperanza en muchos corazones». Jemima, sintiendo la magnitud de ese llamado, elevó sus manos hacia los cielos. «Envía tu luz, Señor, que podamos ser instrumentos de tu gloria, a pesar de cualquier oscuridad que nos enfrente». Una calma sobrenatural descendió, y la gente comenzó a abrirse al poder del Espíritu que se manifestaba entre ellos. Sin embargo, la sombra continuaba acechando, dispuesta a lanzar nuevos dardos de duda. El verdadero desafío no ha hecho más que empezar. Los fuertes se caerán y verán la debilidad de sus convicciones. Job, levantando la voz, exclamó: «No seremos movidos, nuestra fuerza está en el Señor, y lo que venga nos encontrará firmes». Y así, mientras la penumbra se cernía sobre ellos, las palabras de la verdad resonaban y llamaban a la valentía. El pueblo, unido en fe, se preparaba para enfrentar lo que se avecinaba. Pero, en lo profundo del corazón de Jemima, una inquietud creciente la llevó a un descubrimiento. Su misión no solo tenía que ver con salvar, sino con revelar la conexión que tenía con el propósito divino de Dios.
Días de prueba estaban próximos, y con cada desafío, las cadenas de bondaje temían romperse. La presencia de Dios flotaba como un manto, mientras se aguardaba la próxima revelación a un plan que solo el Altísimo podría desenredar. El camino hacia la restauración estaba por revelarse, y con él la promesa de que incluso en las tinieblas la luz siempre hallará una vía. ¡Qué maravillosa obra de Dios emergería en medio de este conflicto! ¿Y cómo respondieron Jemima y Job al llamado del divino propósito a la luz de cada nueva prueba que se avecinaba?